Hola jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos a esta clase número 15 que lleva por título Geometrías moleculares. Continuamos con esta parte del enlace covalente. Vamos a ver aquí igual una serie de cuestiones que tienen que ver con las geometrías, con las estructuras de Lewis de enlaces covalentes. No nos vamos a referir ya más a enlace coordinado, pero sí a toda la parte del enlace covalente. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a ver algo que se llama modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Este modelo de lo que se trata es de predecir las geometrías moleculares. Si bien hemos estado hablando del enlace, que el enlace es iónico, metálico y covalente, hasta el momento no hemos dicho nada de cómo se acomodan los elementos cuando se forman estos enlaces. Entonces la geometría se va a referir solamente pues a los pares electrónicos y solo tendrán en cuenta los pares de enlace. Pero, ojo, los pares libres, al originar mayor repulsión que los pares de enlace, van a distorsionar la disposición geométrica. Es decir, cuando tenemos, ahorita más adelante lo vamos a ver, pero cuando tenemos pares libres es necesario tomarlos en cuenta para poder predecir la geometría. Y bueno, las geometrías que pueden obtenerse a partir de las geometrías electrónicas corresponden a 2, 3, 4 zonas de densidad que están relacionadas justamente con las cargas negativas que tienen los electrones libres o con los electrones de valencia que tienen otros elementos. Entonces, fíjense, vamos a empezar por determinar el tipo de molécula. Cuando hablamos de una molécula AX2, A representa el átomo central y X representa los periféricos. Esto quiere decir que tendríamos una molécula que tiene dos enlaces. Por ejemplo, el CO2. Los enlaces pueden ser sencillos o pueden ser dobles. En el caso del CO2 son dobles. Entonces, esta va a tener una geometría lineal y que tiene un ángulo de 180 grados. En el caso de una molécula AX3, es decir, un átomo central y tres periféricos, pero ojo, que diga AX3 quiere decir que todo lo que está enlazado, los X, por ejemplo, son iguales. Cuando son diferentes hay algo que va a cambiar, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, si es AX3, la geometría es plana trigonal, los ángulos son de 120. Si es AX4, por ejemplo el metano, tendríamos una geometría tetraédrica con ángulos de 109.5. Fíjense, las dos geometrías anteriores, tanto la lineal como la plana trigonal, la podemos representar en un plano. Sin embargo, en el caso de la geometría tetraédrica ya no. Ya necesitaríamos tomar tres planos, es decir, necesitaríamos tres coordenadas. Es una geometría tridimensional, a diferencia de la lineal y de la plana trigonal. Lo que hago, lo que hacía yo cuando daba este tipo de clases es que les pedía que tuvieran 6 globos a la mano. Los globos representan la densidad electrónica, y donde se hace el nudo representaría el átomo central. Si ustedes juntan dos globos van a poderse dar cuenta que los pueden acomodar en forma lineal. Si son tres, podrían pegarlos todavía en la pared y se generaría una plana trigonal. Pero si son cuatro, ya no, ya se va a generar este tipo de geometría, que es una geometría tetraédrica. ¿Qué pasa si son cinco? Si son cinco, tres se van a acomodar en un plano, uno va a ir hacia arriba y otro va a ir hacia abajo. Y si son seis, cuatro se van a acomodar en un plano, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Y hasta aquí llegamos. La naturaleza se acomoda de moléculas que van de AX2 a AX6. Donde otra vez A representa el átomo central, X representa los periféricos. Otra forma de verlo es de esta manera. Fíjense, en esta podemos ver por qué a la tetraédrica se le llama tetraédrica. Porque uno diría, bueno, pues tiene 4, ¿no? Pues sí, pero además tiene que, si nosotros uniéramos los periféricos, como está puesto aquí, generaríamos un tetraedro. Una figura con 4 caras. En el caso de la octaédrica también, y además esas caras son triangulitos, no sé si las alcancen a ver, espero que sí, pero esos triangulitos, por ejemplo, están determinados o forman las caras, en el último caso, de un octaedro. Les voy a pedir que entren a esta página. De hecho, les voy a dejar un videito adicional en esta clase para que, revisen ese videito adicional y además entren a este simulador. Este simulador es una página donde ustedes van a poder ver cómo son las estructuras, qué geometrías tienen y algunos ejemplos de moléculas ya reales. Entonces, por favor, revísenlo. Es muy importante que les quede súper claro cómo van las geometrías en función de la estructura de Lewis. Ahora bien, lo que sigue es ver algo que se llama teoría de enlace-valencia.
En esta teoría se explica el enlace aceptando que los orbitales atómicos sufren algo que se llama hibridación. La hibridación no es nada más que la combinación de orbitales atómicos para formar orbitales moleculares. ¿Para qué? Pues para formar un enlace. Vamos a verlo con un ejemplo. Si tenemos el metano, CH4, que es el ejemplo que me gusta mucho, el carbono ya sabemos que tiene 6 electrones, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2, sin embargo vamos a representar aquí los electrones de valencia, que serían 2 en el orbital 2s y 2 en el orbital 2p. A este se le va a llamar estado fundamental, que es el de valencia. Yo puedo pasar un electrón que está en el orbital 2s al orbital 2p y a este le vamos a llamar estado excitado. Pero además lo que ocurre es que como yo necesito meter un electrón de cada uno de los hidrógenos y estos orbitales, los 2s y 2p, tienen energías diferentes, pues eso desestabilizaría el sistema. Entonces lo que ocurre es que estos orbitales se van a combinar para dar orbitales híbridos, se van a combinar, por ejemplo, en este caso los 4, de tal forma que estos 4 tengan la misma energía. A esto se le va a llamar sp3. Si yo combino un orbital S con 3 orbitales P, genero el estado híbrido, orbitales híbridos sp3. Ahora sí yo ya puedo poner, acuérdense que el hidrógeno tiene un electrón, puedo poner 4 electrones correspondientes a 4 átomos de hidrógeno en estos orbitales que además todos tienen la misma energía. Vamos a ver otros ejemplos. Aquí hay un ejemplo que dice determinar el estado de hibridación del átomo central de cada una de las siguientes moléculas: medanhidruro de berilio, trifluoruro de fósforo y pentabromuro de fósforo. Y bueno, la idea es describir el proceso. Entonces, en el inciso A tengo el hidruro de berilio. El berilio tiene un número atómico de 6, sin embargo, en los electrones de valencia tenemos 2 en el orbital 2s y ninguno en el orbital 2p. A esto le vamos a llamar estado fundamental. Posteriormente, lo que vamos a hacer es algo que se llama estado excitado, donde pasamos un electrón del orbital 2s al orbital 2p. Y ahora, como lo que necesitamos hacer, como les mencionaba en la diapositiva anterior, es que los electrones que vienen del hidrógeno estén los dos en niveles de la misma energía, vamos a generar 2 orbitales híbridos, y van a quedar 2 orbitales 2p completamente vacíos. Los orbitales híbridos se llaman sp y los orbitales vacíos pues se quedan como 2p. A esto le llamamos estado híbrido. Y ahora sí ya podríamos poner los electrones del hidrógeno que ya habíamos considerado. Los electrones que vienen del hidrógeno. Vamos a hacer el siguiente compuesto, que es PF3. Aquí tendríamos al fósforo, que tiene un número atómico de 15. Los orbitales, los electrones de valencia son 3s2, 3p3. Ese es el estado fundamental. En el estado excitado paso un electrón del orbital S al orbital P. Da igual dónde lo pongan, en realidad yo lo puse hasta el final, pero da igual. Y el estado híbrido sería tener la combinación de todos estos, incluyendo a esos que están apareados en un orbital sp3. Y de tal forma que ya puedo poner 3 electrones del flúor. Ojo, fíjense, ¿qué ocurrió aquí? Los electrones libres también van a estar en orbitales híbridos, al igual que estarían los de enlace. Entonces, aquí sería como contar 1, 2, 3 y 4. Yo necesito 4 espacios para poner a 3 electrones de enlace y a 2 electrones libres. Entonces, esos 4 espacios se generan cuando yo combino un orbital S con 3 orbitales P. ¿Qué pasa en el otro ejemplo? En el ejemplo de PBr5, ahí está la estructura de Lewis. Yo tengo el estado fundamental, que ahora sería 3s, 3p y 3d completamente vacíos, pero como necesito generar 5 huecos, ahora voy a pasar al estado excitado un electrón al orbital 3d y entonces me quedaría el estado híbrido como sp3d. Fíjense, si ustedes cuentan los superíndices de sp3d, tendríamos 1 del S más 3 del D más 3 del P que da 4, más 1 del D que da 5. Y son los 5 enlaces que yo tengo en el fósforo que yo necesito para que esa molécula se dé como está escrita. Ahora bien, en esta tabla
yo les puse otra vez la molécula, la forma que tiene, si es AX2, AX3, AX4, AX5, pero ahora les puse la hibridación. Entonces, fíjense, si tenemos una molécula AX2, la hibridación es sp. ¿Por qué? Porque necesitamos dos orbitales híbridos que corresponden a los dos X que tenemos aquí. Si es AX3 es sp2, si es AX4 es sp3, si es AX5 es sp3d y si es AX6 es sp3,2. La suma de los superíndices es 2 en el primer caso, 3 en el segundo, 4 en el tercero, 5 en el quinto y 6 en el sexto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que 6 orbitales híbridos corresponden a 6 periféricos, a 6X. Aquí les voy a pedir que paren un poco el video antes de continuar, para que sí vayan al simulador y sí entiendan toda esta parte de las estructuras y de las geometrías, porque probablemente si no lo hacen se van a sentir un poquito perdidos con la siguiente diapositiva. Entonces, sí sería recomendable que mejor vieran eso, ¿no? Ok, ahora fíjense. Entonces, en esta tabla les presento realmente la misma información que hemos estado viendo. Fíjense, aquí, por ejemplo, dice tipos de pares de electrones del átomo central, ¿no? Entonces, aquí tenemos simplemente dos enlaces, es una geometría lineal y esa es la molécula. En la hibridación va a ser sp, como ya lo habíamos visto. Pero fíjense, en esta tabla además no solo están las moléculas donde tenemos o donde no hay pares libres, como AX2, AX3, AX4, AX5 y AX6. Están puestos, pero además, por ejemplo, ¿qué pasa en este segundo caso? En este tenemos AX3 y un derivado de AX3 que sería AX2E. La diferencia es que el primero es plana trigonal y el segundo es angular o en forma de V. La forma correcta es angular. Entonces, que ustedes van a poder ver o ya vieron en ese simulador, la hibridación es sp2. Todas estas que derivan de un tetraedro, pero solo es tetraédrica en la AX4, si es AX3E es piramidal trigonal y si es AX2E2 es angular. Estas tienen una hibridación sp3. La bipiramidal trigonal, la primera, AX5, sería esa geometría, pero si tiene un par libre sería la molécula AX2, entonces esta E representa un par de electrones libres. Esta segunda geometría se llama tetraedro irregular y si es AX3E2, es decir, con 3 periféricos y 2 pares libres, tenemos en forma de T. Todas ellas tienen una hibridación sp3d. Y la máxima, que es la octaédrica, que tenemos AX6 o AX12E3 o AX5E o AX4E2, y que geometrías, si es AX6 es octaédrica. Si tiene un par libre es una pirámide de base cuadrada o piramidal cuadrada. Si tiene dos pares libres con 4 periféricos es cuadrada plana. Y si tiene 3 pares libres y 2 periféricos es lineal. Todas ellas nos quedan con una hibridación sp3d2. Este es lo que representa la teoría de electrones de valencia. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con la polaridad de las moléculas. Ustedes ya encontraron en el simulador que hay moléculas lineales como esta, en donde los ángulos son de 180 grados. Pero ahora lo que vamos a hacer es vamos a definir qué ocurre cuando nosotros queremos determinar la polaridad. La polaridad nos va a decir si la molécula se va a poder disolver en solventes polares. La regla dice que moléculas polares se disuelven en solventes polares y no polares en no polares. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer como si fuera una suma de vectores. Los vectores se suman en dirección y se suman en magnitud. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir los ejes. Los ejes siempre los vamos a poner con el 0 sobre el átomo central. Aquí vamos a tener, por ejemplo, el eje X y en el otro lado vamos a tener el eje Y. Entonces, en este caso, ahora lo que vamos a hacer es pintar los vectores. ¿Cómo vamos a pintar los vectores? Ojo, es lo mismo que habíamos hecho cuando determinamos si un enlace era polar o no polar. Es decir, del más positivo al más electronegativo. La punta de la flecha va a ir en el elemento más electronegativo. Entonces aquí da igual
como no estoy poniendo qué elementos son, los voy a pintar simplemente sobre las esferitas que representan a los átomos. Y si se fijan, estos dos vectores serían igual en magnitud, pero uno va en una dirección y el otro en la dirección opuesta. Esto quiere decir que la suma de estos vectores es igual a 0. Cuando la suma de estos vectores es igual a 0, tenemos una molécula no polar. Si la suma es diferente de 0, da igual cuál sea, o sea, no voy a determinar realmente un valor numérico, solo lo voy a hacer así de forma pues cualitativa. Y si la suma es diferente de 0, entonces la molécula es polar. Ese va a ser el criterio que vamos a tomar en cuenta. Entonces, fíjense, ahí mismo en ese simulador, todas las fotos que vamos a ver en las siguientes diapositivas son de ese simulador del que ustedes ya vieron. Entonces, tenemos el caso del CO2, que esta sigue siendo lineal y va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a definimos nosotros los ejes, vamos a pintar un vector en una dirección y otro en otra. En realidad el vector sí va así porque va del carbono al oxígeno, siendo el oxígeno el átomo más electronegativo, es donde lleva la punta de la flecha, y pues en este caso mu es igual a 0 y la molécula es no polar. ¿Qué pasa si la geometría es AX12-3? Como sigue siendo lineal, tiene esta forma, entonces vuelvo a pintar los ejes, vuelvo a hacer exactamente la misma operación y de esa forma voy a determinar que mu es igual a 0. Esta molécula, la molécula AX12-2, por ejemplo, el difluoruro de xenón, es una molécula no polar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengo una geometría, por ejemplo, AX3? Ahí ya necesito yo pintar un plano, ¿no? Pero vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a pintar los ejes, aquí se me sale un poquito el eje X, el eje Y, y lo que voy a hacer es pintar los vectores para determinar, fíjense, aquí, ¿qué ocurre con estos vectores? En realidad lo puse así, pero tendría yo un vector hacia arriba, que es el que está ahí. Los que están a la derecha y a la izquierda, en realidad, son los componentes en X de esos dos vectores que están en diagonal. Y tendría una componente en Y que se va a sumar con el otro vector para que me dé que mu es igual a 0. Entonces, ojo con este, ¿no? Este es igual. ¿Qué pasa en el caso del tetraédrico? Este ya es mucho más complicado, ya no les quise poner aquí todas estas flechitas, pero en la geometría tetraédrica, que es una molécula X4, lo que va a pasar es que la suma de los vectores va a ser en 3 dimensiones. Entonces, cuando yo haga esa suma de esas 3 direcciones, me voy a dar cuenta que cada una de las componentes también se elimina. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, les volví a poner esta tablita, ¿no? Pero tengo que las moléculas AX3, AX2, AX3, AX4, AX5 y AX6, siempre y cuando X sea la misma, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de la molécula del CO2, si en lugar de tener un oxígeno tuviera un hidrógeno? Bueno, no podría ser un hidrógeno, a lo mejor un nitrógeno. Como yo estoy cambiando la magnitud del vector, probablemente pasaría de una molécula no polar a una molécula polar. Entonces, en todos estos casos, las moléculas, ¿cómo van a ser? Van a ser no polares. ¿Por qué? Porque la suma siempre me va a dar 0. Entonces, ojo con eso, ¿no? ¿Qué pasa ahora cuando tenemos pares de electrones libres? Depende de la geometría. Por ejemplo, en este caso es una geometría angular. Vuelvo a pintar los ejes, tengo X, tengo Y, y lo que voy a encontrar es que voy a pintar un vector sobre cada uno de estos átomos, y lo que voy a ver es que si hago la suma componente a componente, la componente en X se elimina. Sin embargo, la componente en Y se va a sumar. Eso quiere decir que en este caso en particular, mu va a ser diferente de 0. Entonces, en todas las moléculas angulares, en todas, absolutamente todas, en todas las geometrías angulares, las moléculas van a ser polares. ¿Por qué? Porque hay una resultante. Igual pasaría en esta, ¿no? Esta es una molécula AX3E, pero aunque es AX3E, y es como si tuviera una pirámide, en realidad las componentes en X y Y se van a eliminar, pero la componente en Z, como no tenemos un átomo hacia arriba, sino que es un par de electrones libres, en los electrones libres no le voy a poner vector. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esta, la componente en Z, pues no va a tener quien la elimine. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mu va a ser diferente de 0 y esto me va a dar que la molécula es polar. Entonces, regresando a esta tabla, nuevamente, que ya habíamos analizado,
vamos a ver ahora qué ocurre, no nada más con la hibridación, sino con la polaridad. Ya vimos que si la molécula es X2 es no polar, si es AX3 es no polar, por ejemplo AX4 es no polar, AX5 es no polar, AX6, por ejemplo, ahorita vamos a irlas viendo, aquí nada más que el primer ejemplo me da una lineal, que las lineales también son no polares. ¿Qué pasa si tengo, en el caso de la tetraédrica, un angular? Esa me va a dar polar. Si fuera pirámide trigonal, es polar, o triangular, es polar. El tetraedro irregular es polar. La forma de T es muy evidente, ¿no? Es polar. La octaédrica es no polar. La pirámide cuadrada es polar y la cuadrada plana es no polar. Porque en la cuadrada plana es como si fuera una cruz, los componentes en X y en Y se eliminan. Entonces, ojo, les voy a pedir que revisen muy bien esta información, no es trivial. Lo que hemos visto hasta el momento con enlace covalente es estructura de Lewis, cargas formales, geometría, hibridación y polaridad. Entonces, con los ejercicios que ustedes ya tienen por ahí de estructura de Lewis, pues les voy a pedir que determinen no solo cargas formales, sino geometría, hibridación y polaridad. ¿Por qué? Porque si ustedes, o sea, en el examen va a venir dividido, pero si ustedes pueden resolver la estructura de Lewis, que ya esté bien, porque de la estructura de Lewis va a derivar la carga formal, va a derivar la geometría, va a derivar la hibridación y va a derivar la polaridad. Por eso les decía que la estructura de Lewis es fundamental. Si no sabemos hacer estructuras de Lewis, lo demás no tiene sentido, porque va a estar mal. Entonces, revisen esta parte y cualquier duda, comentario, sugerencia, aclaración, la podemos ver. Si necesitan más material, me avisan y se los puedo compartir. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Bye.